La sangre que goteaba de mi frente esa noche del Día del Padre no era solo mía, era el fin de 32 años de amor paternal. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Sebastián Morales Vega, tengo 61 años y durante 3 décadas construí un imperio de $3 millones en el sector de la construcción aquí en Madrid. Pensé que había criado a 2 hijos ejemplares, Cristina, mi orgullo, médica brillante de 35 años, y Diego. Bueno, Diego siempre fue mi dolor de cabeza. El 19 de junio de 2022, Día del Padre, había organizado una celebración en mi casa de Las Rosas. 50 invitados, socios, amigos de toda la vida, algunos familiares. La casa estaba perfecta, el jardín iluminado, la parrilla humeando con los mejores cortes de carne. Era una noche para celebrar la vida, la familia, todo lo que había construido con estas manos, que ahora temblaban ligeramente con la edad. A las 9:30 de la noche, cuando todos brindábamos con champán francés, escuché el portón automático abrirse con ese chirrido que llevaba meses, diciéndole al jardinero que arreglara. Era Diego. Incluso desde lejos, su forma de caminar me decía todo. Pasos inseguros, hombros caídos, esa postura que había aprendido a reconocer cuando llegaba borracho a casa siendo adolescente. «Papá», gritó desde el otro extremo del jardín, su voz cortando las conversaciones como un cuchillo. «Necesitamos hablar. Ahora». Los invitados se giraron. Carmen Delgado, mi socia desde hace 15 años, me miró con preocupación. El doctor Martínez, nuestro médico de familia, frunció el ceño. Yo mantuve la sonrisa, pero algo en mi estómago se contrajo como un puño. Diego se acercó tambaleándose ligeramente, sus ojos inyectados en sangre, el cabello despeinado, la camisa arrugada. Beatriz, su esposa, caminaba 3 pasos detrás con esa expresión calculadora que había aprendido a desconfiar en los últimos meses. «Hijo, estás en una fiesta familiar», le dije calmadamente acercándome a él. «¿Por qué no vas a la cocina? Te sirves un café y...» «No me jodas con el café», gritó, y varias señoras mayores se sobresaltaron. «Necesito $400,000 y los necesito ya, esta misma semana». El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tintineo de las copas temblando en las manos de los invitados. $400,000. La cifra flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. «Diego, estás borracho», murmuré, tratando de mantener la voz baja. «Mañana hablamos en la oficina, como adultos». «¿Ser adultos?», se rió con una carcajada amarga que no reconocí. «Tú me tratas como un niño desde hace años, controlando cada peso que gasto, cada decisión que tomo. Ya tengo 32 años, carajo». Sentí la mirada de 50 pares de ojos clavándose en nosotros. El doctor Martínez se acercó discretamente, probablemente pensando en intervenir. Carmen Delgado susurró algo al oído de su esposo. «Hijo, por favor», intenté una vez más, extendiendo la mano hacia él. «No hagas esto aquí, ¿no? ¿Frente a qué? ¿Frente a tus amiguitos ricos?» Su voz se volvió venenosa. «Que sepan todos qué clase de padre eres. Que sepan que tu propio hijo te está rogando que lo ayudes y tú lo humillas». «Diego, yo nunca te he humillado», dije sintiendo cómo la situación se descontrolaba. «Siempre he estado ahí para ti, siempre he...» «Mentira», gritó, y entonces pasó. En un movimiento que pareció suceder en cámara lenta, tomó la botella de vino tinto que estaba en la mesa más cercana, un Ribera del Duero 2018 que había estado guardando para esta ocasión especial, y la estrelló contra mi frente. El cristal se hizo pedazos. El vino se mezcló inmediatamente with my blood, creando riachuelos rojos que me corrían por la cara, manchando mi camisa blanca favorita. El dolor fue inmediato e intenso, pero no fue nada comparado con la humillación. «Deberías pudrirte, viejo», gritó Diego mientras yo me tambaleaba hacia atrás. «Deberías pudrirte y dejarle el dinero a quien realmente lo necesita». Los gritos de los invitados fueron inmediatos. Carmen corrió hacia mí con servilletas. El doctor Martínez
empujó a Diego hacia atrás. Alguien gritó que llamaran a la policía. Beatriz, curiosamente, no se movió ni un centímetro para ayudarme o detener a su esposo. Pero yo, con la sangre goteando sobre el césped que había estado regando con tanto cuidado esa mañana, hice algo que nadie esperaba. Sonreí. Con la sangre corriendo por mi mejilla, mirando directamente a los ojos furiosos de mi hijo, sonreí de la manera más tranquila y genuina posible. «Gracias por el regalo, Diego», dije con una voz tan calmada que hasta yo me sorprendí. Ha sido exactamente lo que necesitaba. La expresión en su rostro cambió instantáneamente. La furia se transformó en confusión, luego en algo parecido al miedo. Los invitados se quedaron mudos, sin entender mi reacción, porque ellos no sabían lo que yo sabía. No sabían que durante los últimos 6 meses había estado preparándome para exactamente este momento. No sabían que esa sonrisa no era de resignación, era de triunfo. Esa sonrisa que esbocé en medio del caos desconcertó a todos los presentes, pero especialmente a Diego. Vi cómo sus pupilas dilatadas parpadearon con incertidumbre, como si mi tranquilidad hubiera cortocircuitado su cerebro ebrio. Había esperado lágrimas, súplicas, quizás que me derrumbara como el anciano vulnerable que él creía que era. El doctor Martínez se acercó inmediatamente con su maletín médico. «Sebastián, necesitamos llevarte al hospital. Esta herida requiere suturas», murmuró mientras examinaba el corte en mi frente. La sangre seguía brotando, tiñendo la servilleta que Carmen había presionado contra la herida. «No será necesario, Enrique», le respondí con esa misma calma que parecía haber congelado el tiempo. «Es solo un rasguño. He tenido peores accidentes en las obras». Beatriz finalmente se movió, pero no hacia mí. Se acercó a Diego y le susurró algo al oído que no pude escuchar, aunque por la expresión tensa de su rostro intuí que no era precisamente una reprimenda por haberme agredido. Esa mujer siempre había tenido algo calculador en sus movimientos, como una araña tejiendo su red. «¿Papá?». La voz de Cristina cortó el aire desde la entrada del jardín. Mi hija había llegado tarde debido a una emergencia en el hospital. Su rostro palideció al verme con sangre en la cara y cristales de la botella rota esparcidos a mis pies. ¿Qué diablos pasó aquí? Diego se giró hacia su hermana con esa sonrisa torcida que ponía cuando sabía que había cruzado una línea, pero se sentía justificado. Le estaba explicando a nuestro padre que ya es hora de que entienda la realidad, que ya no es un hombre joven y que sus hijos necesitan su apoyo. Su apoyo. Cristina se acercó lentamente y pude ver esa mirada que había heredado de mí, la misma que ponía cuando analizaba un diagnóstico complejo. ¿Te refieres a golpearlo con una botella como apoyo? «Era necesario», gritó Diego, y algunos invitados comenzaron a retirarse discretamente hacia sus coches. «Llevo meses pidiéndole ayuda y él se hace el sordo. Tengo problemas serios, Cristina, problemas que podrían costarme la vida». Ahí estaba la confesión que había estado esperando escuchar frente a testigos, problemas que podrían costarle la vida. Exactamente lo que mi investigador privado, Ramón Iglesias, había confirmado 3 semanas atrás. Mi hijo debía $400,000 a 3 casinos clandestinos diferentes en Madrid. «¿Qué clase de problemas, Diego?», preguntó Cristina con esa voz profesional que usaba con pacientes difíciles. «Eso no te incumbe», intervino Beatriz, tomando del brazo a su esposo. «Es un asunto entre Diego y su padre». Interesante. La primera vez en toda la noche que Beatriz abría la boca para defender a Diego, y era precisamente para evitar que revelara más detalles sobre sus deudas. Esa mujer sabía exactamente lo que estaba pasando. «Todo lo que involucre a mi familia me incumbe», replicó Cristina, mirando fijamente a su cuñada, «especialmente cuando veo a mi padre sangrando por culpa de su esposo». Me limpié la sangre con la servilleta, manteniendo esa sonrisa que tanto los desconcertaba. «Chicas, no discutan por esto. Diego ha sido muy claro con sus sentimientos hacia mí, y yo se los agradezco sinceramente». «¿Cómo puedes agradecerle?». Carmen Delgado se acercó, todavía conmocionada. «Te ha agredido físicamente delante de todos». «Porque», dije, mirando directamente a Diego,
Ha sido completamente honesto conmigo por primera vez en años. No hay nada más valioso que la honestidad brutal entre padre e hijo. Diego frunció el ceño, claramente confundido por mi reacción. Había venido preparado para una batalla, para gritos, para el drama que le diera la justificación moral que necesitaba para exigirme el dinero. Mi tranquilidad lo desarmaba completamente. «Papá, ¿estás seguro de que te encuentras bien?» Cristina se acercó y me examinó la herida con ojo clínico. «Podrías tener una conmoción cerebral». «Nunca he estado mejor, hija mía», le respondí, poniendo mi mano ensangrentada en su hombro. «Tu hermano me acaba de dar el regalo más valioso que he recibido en años». «¿De qué diablos estás hablando?» Diego explotó, su frustración evidente. «Te pedí $400,000, no te di ningún regalo». «Claro que sí», dije, volviéndome hacia él. «Me diste claridad. Me mostraste exactamente quién eres cuando las cosas se ponen difíciles. Me enseñaste que mi hijo, al que crié, eduqué y mantuve durante 32 años, es capaz de romperme una botella en la cabeza para conseguir dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los grillos del jardín parecieron callarse. «¿Y sabes qué es lo más valioso de todo esto, Diego?», continué, sintiendo cómo cada palabra caía como una gota de ácido. «Que lo hiciste frente a 50 testigos, personas respetables que ahora saben exactamente qué clase de hombre eres». Beatriz tiró del brazo de Diego. «Vámonos, ya has dicho suficiente». «No», dije firmemente, «aún no hemos terminado. Diego vino aquí a pedirme $400,000. Creo que merece una respuesta». Diego se enderezó ligeramente, una chispa de esperanza brillando en sus ojos empañados. «¿Entonces vas a ayudarme?» «Voy a darte exactamente lo que te mereces», respondí, y mi sonrisa se hizo aún más amplia. «Pero no esta noche. Esta noche quiero que te vayas de mi casa y reflexiones sobre lo que acabas de hacer. Pero papá, yo te dije que te vayas, Diego. Ahora». Por primera vez en toda la noche, mi voz llevó un filo de autoridad que hizo que varios invitados se estremecieran. Diego retrocedió un paso y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Beatriz ya lo estaba arrastrando hacia la salida cuando Diego se giró una última vez. «Esto no ha terminado, viejo». «No», murmuré mientras los veía alejarse. «Definitivamente no ha terminado». Pero él no tenía idea de lo que realmente significaban esas palabras, porque mientras él se marchaba creyendo que me había intimidado, yo ya estaba planeando el siguiente movimiento de una partida de ajedrez que había comenzado 6 meses atrás. Una partida que él ni siquiera sabía que estaba jugando. Después de que los últimos invitados se marcharan esa noche, me quedé solo en el jardín, limpiando los restos de cristal con mis propias manos. Cristina había insistido en llevarme al hospital, pero yo necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que acababa de suceder. La herida en mi frente había dejado de sangrar, pero el dolor punzante me recordaba constantemente la realidad. Mi propio hijo me había golpeado por dinero. Mientras recogía los fragmentos de la botella que había costado 80 euros, mi mente viajó hacia atrás, revisitando momentos que ahora cobraban un significado completamente diferente. Señales que había ignorado, excusas que había aceptado, mentiras que había preferido creer porque era más fácil que enfrentar la verdad sobre Diego. Todo había comenzado sutilmente en enero de 2021. Recuerdo perfectamente el día, un martes lluvioso, cuando Diego apareció en mi oficina de la constructora Morales & Asociados con esa sonrisa encantadora que había heredado de su madre. «Papá, tengo una oportunidad de inversión increíble», me había dicho, sentándose en la silla frente a mi escritorio como si fuera cualquier otro socio comercial. «¿Qué tipo de oportunidad?», le pregunté, aunque ya estaba firmando cheques para otros proveedores. «Criptomonedas, papá. El futuro está ahí. Mi amigo Álvaro Ruiz tiene contactos en una empresa que garantiza rendimientos del 30% en 6 meses. Debería haberme dado cuenta entonces. Álvaro Ruiz era ese mismo individuo con el que Diego había tenido problemas en el instituto por vender respuestas de exámenes. Pero yo quería creer que mi hijo había madurado,
que finalmente estaba interesándose por los negocios. Le di 40.000 euros. Para que aprendas, le dije. Pero quiero informes mensuales de cómo va la inversión. Los primeros 2 meses, Diego llegaba religiosamente con papeles impresos que mostraban ganancias fantásticas, gráficos coloridos, números que subían como cohetes. Ahora me doy cuenta de que cualquier niño de 12 años podría haber falsificado esos documentos en una computadora. En marzo, necesitaba otros 20.000 para duplicar la inversión antes de que se cerrara la oportunidad. En mayo, otros 20.000 más porque el mercado estaba perfecto para maximizar ganancias. Para agosto, había invertido 100.000 euros en las fantasías financieras de mi hijo. Cuando finalmente pedí ver mi dinero en septiembre, Diego llegó con la cara larga y una historia elaborada sobre hackeos, crisis del mercado de criptomonedas y cómo su amigo Álvaro había desaparecido con los fondos de varios inversores. «Papá, yo también perdí mi dinero», había dicho con lágrimas reales corriendo por sus mejillas. «Álvaro nos estafó a todos. Voy a denunciarlo a la policía». Nunca presentó esa denuncia. Ahora entiendo por qué. El patrón se repitió en 2022, pero esta vez Beatriz estaba más involucrada. Comenzó a acompañar a Diego a nuestras reuniones familiares, siempre con comentarios sutiles sobre mi rigidez con el dinero o sobre cómo otros padres de su edad ya habían compartido sus patrimonios con sus hijos. Don Sebastián, me decía con esa sonrisa dulce que ahora reconozco como completamente calculada, usted ha trabajado tanto toda su vida. ¿No cree que ya es momento de disfrutar viendo a sus hijos prosperar? En febrero de este año, Diego vino con otra oportunidad, una franquicia de restaurantes que requería una inversión inicial de 60.000 euros. Esta vez, Beatriz había preparado un portafolio completo con fotografías, proyecciones financieras y hasta referencias de otros inversionistas exitosos. «Papá, esta vez es diferente», insistió Diego. «Es un negocio real, tangible. Tú entiendes de construcción, esto es similar pero en el sector gastronómico». Les di el dinero. Otra vez. 3 meses después, cuando pregunté por el restaurante, me dijeron que habían tenido problemas con los permisos municipales y que el dinero estaba temporalmente congelado en cuentas legales. Pero lo que realmente debería haberme alertado fue lo que pasó en abril. Mi contador José Luis Navarro, un hombre meticuloso que llevaba 10 años manejando las finanzas de mi empresa, me llamó un viernes por la tarde. «Don Sebastián, necesitamos hablar urgentemente. Hay movimientos en las cuentas que no coinciden con los registros que tengo». Al revisar los estados bancarios, descubrimos que alguien había estado retirando pequeñas cantidades durante meses. 1.000 euros aquí, 2.000 allá, cantidades suficientemente pequeñas para no ser notadas inmediatamente, pero que sumaban exactamente 30.000 euros. Diego tenía acceso a esas cuentas porque yo, estúpidamente, había confiado en él como futuro heredero de la empresa. Cuando lo confronté, su explicación fue que había estado adelantando gastos operativos, que luego repondría con las ganancias de sus inversiones. «Papá, todo está documentado», me aseguró, mostrándome una carpeta llena de recibos y facturas que ahora sospecho eran completamente falsificados. «En cuanto el restaurante empiece a generar ingresos, todo se regularizará». Ahí fue cuando contraté a Ramón Iglesias, el investigador privado. No para espiar a mi hijo, sino para proteger mi empresa de lo que ya intuía que eran estafas sistemáticas. Lo que Ramón descubrió fue devastador pero no sorprendente. Diego no había invertido ni un solo euro en criptomonedas o restaurantes. Todo el dinero había ido directamente a 3 casinos clandestinos en Madrid: El Dorado, en Chamberí, Las Vegas Secreto, cerca de Atocha, y el Palacio de la Fortuna, en Malasaña. Los registros mostraban un patrón obsesivo. Diego apostaba principalmente en póker y ruleta, con sesiones que duraban hasta 12 horas seguidas. Había ganado ocasionalmente, lo que explicaba su confianza inicial, pero las pérdidas eran devastadoramente consistentes. Para mayo de 2022, debía exactamente 400.000 euros distribuidos entre los 3 establecimientos. Los dueños de estos lugares no eran precisamente banqueros comprensivos.
Ramón me mostró fotografías tomadas desde lejos. Diego saliendo de El Dorado con el rostro hinchado, Beatriz esperándolo en el coche con expresión preocupada. Conversaciones tensas con hombres de trajes caros y miradas peligrosas. Don Sebastián, me había dicho Ramón la semana pasada, su hijo está en serios problemas. Esta gente no acepta excusas indefinidamente. Ahora, mientras terminaba de limpiar los cristales de mi jardín, todo tenía sentido perfecto. La desesperación en los ojos de Diego, la violencia súbita, las palabras de Beatriz susurradas al oído durante la agresión. No habían venido a pedirme ayuda. Habían venido a cobrar una deuda que consideraban mía por el simple hecho de ser su padre. Pero se habían equivocado de hombre, porque mientras ellos creían que esa botella rota me había quebrado el espíritu, en realidad había liberado algo que llevaba meses conteniendo, la determinación fría y calculada que me había convertido en millonario. Diego había jugado su última carta esa noche. Ahora era mi turno de jugar las mías. 3 días después del incidente, mientras mi frente cicatrizaba con esos puntos que Cristina había insistido en suturarme personalmente, recibí la llamada que había estado esperando. Ramón Iglesias, mi investigador privado, tenía nueva información que cambiaría todo el panorama de esta guerra silenciosa que yo había comenzado 6 meses atrás. Don Sebastián, necesitamos vernos inmediatamente, me dijo con esa voz grave que había aprendido a asociar con noticias importantes. He conseguido acceso a información que va más allá de lo que imaginábamos. Nos encontramos en el Café Europa, ese lugar discreto en el barrio de Salamanca, donde los empresarios discuten negocios sin temor a oídos indiscretos. Ramón llegó con una carpeta manila gruesa y esa expresión seria que había perfeccionado en sus 20 años como investigador privado. Lo que voy a mostrarle cambia completamente la situación, comenzó, deslizando fotografías a través de la mesa. Su hijo no solo debe 400.000 euros. La situación es mucho más compleja. Las imágenes me helaron la sangre. Diego entrando al casino El Dorado no solo, sino acompañado por Beatriz. Fechas y horarios marcados meticulosamente por Ramón mostraban un patrón que yo no había anticipado. Ella no era una víctima inocente de las adicciones de mi hijo. Era una participante activa. Mire las fechas, don Sebastián. Ramón señaló con su bolígrafo. Estas fotografías son del 15 de abril. Exactamente 2 días después de que usted le diera a Diego los 60.000 euros para el supuesto restaurante. Ahí estaban. Diego y Beatriz entrando juntos al casino, ella cargando una bolsa de cuero que reconocí inmediatamente. Era la misma bolsa que había visto en casa durante la cena familiar cuando discutimos la inversión gastronómica. Pero hay más, continuó Ramón, sacando otra serie de documentos. He logrado infiltrar información desde dentro de los casinos. Su nuera no solo acompaña a Diego, tiene su propia cuenta de juego. Los registros eran devastadores. Beatriz Serrano Luna había perdido 120.000 euros en los últimos 8 meses, principalmente en máquinas tragamonedas y baccarat. Pero lo más inquietante era la coordinación. Cuando Diego perdía fuerte en una mesa, ella aparecía en otra parte del casino, apostando cantidades que coincidían sospechosamente con las pérdidas de su esposo. Están lavando el dinero que usted les da, explicó Ramón. Diego lo pierde oficialmente, pero Beatriz recupera una parte a través de ganancias programadas con la casa. Es un esquema sofisticado. ¿Cómo es posible que los casinos permitan esto? Porque ellos también ganan, don Sebastián. Al final del día, la casa siempre se queda con la mayor parte. Pero permiten estas pequeñas manipulaciones porque mantienen a los clientes enganchados y gastando. Ramón me mostró entonces grabaciones de audio que había obtenido mediante contactos en la seguridad de uno de los casinos. La calidad no era perfecta, pero las voces eran inconfundibles. Diego, necesitas presionar más a tu padre. Se escuchaba la voz de Beatriz en una grabación del 10 de mayo. No podemos seguir con estas cantidades pequeñas. Necesitamos el golpe grande. ¿Te refieres a pedirle directamente parte de la herencia? Me refiero a hacerle entender que ya no tiene edad para manejar tanto dinero.
Los hombres de su edad cometen errores, se vuelven vulnerables. Tal vez sea momento de que alguien más joven tome decisiones importantes. La grabación continuaba con detalles que me revolvieron el estómago. Habían discutido la posibilidad de declarar mi incapacidad mental para manejar mis propios bienes. Beatriz había consultado incluso con un abogado especializado en tutelas de ancianos. «Hay más», dijo Ramón, sacando fotografías de lo que parecía ser una reunión en un restaurante elegante. Su nuera se ha estado encontrando regularmente con Víctor Mendoza, un abogado conocido por casos dudosos de herencias anticipadas. Víctor Mendoza. Ese nombre me sonaba familiar. Había escuchado rumores en círculos empresariales sobre un letrado que se especializaba en convencer a familias de que sus patriarcas mayores necesitaban asistencia legal para proteger sus fortunas de su propia senilidad. ¿Qué tipo de reuniones? Reuniones donde discuten estrategias para demostrar que usted no está en condiciones de manejar su patrimonio. Mendoza les ha explicado cómo funciona el proceso legal para transferir poderes financieros a familiares más capacitados. Las fotografías mostraban a Beatriz tomando notas mientras Mendoza hablaba, señalando documentos que parecían ser formularios legales. En una imagen particularmente clara, podía verse un folder abierto con mi nombre escrito en la portada. «Don Sebastián, hay algo más que debe saber». Ramón bajó la voz, mirando alrededor del café para asegurarse de que nadie nos escuchara. Los propietarios de los casinos han comenzado a presionar, no de la manera tradicional, sino a través de amenazas indirectas hacia su familia. ¿Qué clase de amenazas? Han dejado claro que si Diego no salda su deuda pronto, comenzarán a visitar a personas cercanas a él para explicarles la situación. Mencionaron específicamente a su hija Cristina. Eso cruzó una línea que jamás debieron haber cruzado. Involucrar a Cristina, quien no tenía nada que ver con los vicios de su hermano, era una declaración de guerra. «Pero tengo buenas noticias», continuó Ramón. «He logrado establecer contacto con uno de los gerentes de El Dorado. Está dispuesto a proporcionarnos información más detallada a cambio de ciertas consideraciones económicas». ¿Qué tipo de información? Grabaciones de conversaciones entre Diego y Beatriz dentro del casino, registros exactos de todas sus transacciones y, lo más importante, documentación de sus discusiones sobre cómo convencer a usted de entregarles dinero. Ramón deslizó un último documento a través de la mesa, una transcripción parcial de una conversación grabada apenas la semana anterior al incidente del Día del Padre. Beatriz: «Si las palabras no funcionan, vas a tener que ser más convincente». Diego: «¿Qué quieres decir con más convincente?» Beatriz: «Tu padre es de esa generación que respeta la fuerza. A veces necesitas mostrarles que ya no están en control». Diego: «No voy a lastimar a mi padre». Beatriz: «No estoy hablando de lastimarlo permanentemente, pero una demostración de determinación, algo que le haga entender que hablas en serio». La transcripción continuaba con Beatriz, sugiriendo específicamente que Diego necesitaba crear una situación donde tu padre entienda que no tiene opción. Había sido ella quien había plantado la idea de la confrontación violenta. «Esta mujer ha estado manipulando a su hijo sistemáticamente», concluyó Ramón. «Diego tiene problemas serios con el juego, sí, pero ella ha convertido esos problemas en una estrategia para acceder a su patrimonio». Guardé todos los documentos en mi maletín, sintiendo cómo cada nueva revelación añadía otra pieza al rompecabezas que había estado armando durante meses. Mi hijo no era solo un adicto desesperado, era un peón en el juego de su esposa. «Ramón, necesito que continúes investigando, pero ahora quiero que te enfoques en Beatriz Serrano Luna, su familia, sus antecedentes, sus finanzas personales. Tengo la sensación de que hay mucho más por descubrir». «Ya estoy en eso, don Sebastián, pero le advierto, esta mujer es más peligrosa de lo que aparenta, y ahora que han involucrado amenazas hacia su hija, la situación ha escalado considerablemente. Salí de esa reunión con una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer. Diego había dejado de ser mi único problema. Ahora estaba lidiando con una conspiración que incluía a su esposa,
un abogado corrupto y casinos dispuestos a amenazar a mi familia. Pero ellos habían cometido un error fatal. Habían subestimado a un hombre que había construido un imperio de 3 millones de euros desde cero. Y yo estaba a punto de demostrarles exactamente por qué eso había sido su mayor equivocación. Una semana después de mi reunión con Ramón, mientras revisaba los nuevos informes sobre Beatriz en mi despacho, recibí una llamada inesperada que me heló la sangre. Era Cristina, y su voz temblaba de una manera que no había escuchado desde que era niña. «Papá, necesito verte urgentemente, no por teléfono. No. ¿Puedes venir a mi apartamento ahora mismo?» Dejé todo y conduje hasta su piso en el barrio de Retiro, ese lugar acogedor que había decorado con tanto cuidado cuando terminó su residencia médica. Al llegar, encontré a mi hija paseando nerviosa por su sala, con esa expresión que ponía cuando había diagnosticado algo terrible, pero aún no sabía cómo comunicárselo al paciente. «Siéntate, papá», me dijo, señalando el sofá. «Lo que voy a contarte va a dolerte mucho, pero necesitas saberlo». Se sentó frente a mí sosteniendo su teléfono móvil con manos que temblaban ligeramente. «Hace 3 días Diego y Beatriz vinieron a visitarme al hospital. Al principio pensé que era para disculparse por lo que pasó en tu fiesta, pero...» Cristina activó la grabadora de su teléfono y lo puso entre nosotros. Decidí grabar la conversación porque algo en su actitud me pareció extraño. La voz de Diego comenzó a salir del pequeño altavoz, clara y reconocible. «Cristina, necesitamos hablar sobre papá. Su comportamiento últimamente nos tiene muy preocupados a Beatriz y a mí». «¿Preocupados por qué? Papá está perfectamente bien. ¿Te parece normal que un hombre de su edad siga manejando tanto dinero sin supervisión? ¿Te parece normal que tome decisiones empresariales impulsivas?» La voz de Beatriz se unió entonces, suave, pero venenosa. «Cristina, tú eres médica. Sabes cómo el deterioro cognitivo puede ser gradual, casi imperceptible al principio. Sebastián ha mostrado signos preocupantes». Pausé la grabación y miré a Cristina con incredulidad. «¿Signos preocupantes? ¿De qué diablos están hablando? Escucha el resto, papá, se pone peor». La grabación continuó. «¿Qué tipo de signos?», preguntaba Cristina en la grabación. «Olvidos frecuentes, decisiones financieras erráticas, episodios de agresividad injustificada», respondía Beatriz con una seguridad que me resultó escalofriante. «¿Episodios de agresividad? ¿Cuándo ha sido papá agresivo?» «El día de la fiesta, cuando Diego solo trataba de hablar con él sobre problemas familiares urgentes. Sebastián reaccionó de manera completamente desproporcionada, casi violenta». Me levanté del sofá, furioso. «Esa maldita está inventando una versión completamente distorsionada de lo que pasó». «Papá, por favor, escucha todo», insistió Cristina. «Cristina», continuaba Diego en la grabación, «necesitamos que nos apoyes. Como su hija médica, tu opinión tendría mucho peso si necesitáramos tomar medidas legales para protegerlo de sí mismo». «¿Medidas legales? ¿De qué están hablando exactamente?» «Tutela médica», respondió Beatriz sin vacilar. «Hay procedimientos legales para cuando un anciano ya no está en condiciones de manejar su patrimonio responsablemente. Solo necesitaríamos la evaluación de un profesional de la salud mental y el testimonio de familiares cercanos». La sangre se me subió a la cabeza. «Tutela médica. Estaban hablando de declararme mentalmente incompetente para robarme mi patrimonio legalmente. ¿Están sugiriendo que declare a mi propio padre incapacitado mental?» La voz de Cristina en la grabación se había vuelto fría como el hielo. «Solo estamos pidiendo que consideres la posibilidad», insistió Diego. «Papá ha perdido el contacto con la realidad moderna. Sus decisiones ponen en riesgo el futuro de toda la familia». «¿Qué futuro? ¿El futuro de quién exactamente?» «El nuestro, Cristina. El tuyo también. ¿No te parece justo que, después de tantos años de trabajo, tengamos acceso a los recursos familiares antes de que papá los dilapide en decisiones seniles?» Cristina detuvo la grabación y me miró con lágrimas en los ojos. «Papá, hay más». Después de eso, Beatriz sacó una tarjeta de visita.
Me mostró una fotografía que había tomado discretamente. La tarjeta de Víctor Mendoza, el mismo abogado que Ramón había mencionado en sus informes. Beatriz me dijo que este hombre se especializa en proteger patrimonios familiares de decisiones imprudentes de personas mayores. Me explicó que por 200.000 euros, él podría manejar todo el proceso legal para transferir el control de tus bienes a un administrador familiar más joven y capaz. ¿200.000 euros? Repetí, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente. Eso es solo sus honorarios, papá. Después me explicaron que necesitarían acceso inmediato a 500.000 euros para estabilizar las finanzas familiares durante la transición legal. Ahora todo tenía sentido. Los 400.000 que Diego debía a los casinos, más los 200.000 para el abogado, más un margen extra para sus gastos. Habían calculado exactamente cuánto necesitaban extraer de mi patrimonio para resolver todos sus problemas. Cristina, ¿qué les respondiste? Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo, pero que me parecía una propuesta muy seria que requería consideración cuidadosa. Quería que se fueran sintiendo confiados para poder obtener más información. Mi hija había heredado más de mi astucia de lo que había pensado. Pero papá, hay algo más. Después de que se marcharon, hice algunas investigaciones por mi cuenta. Cristina sacó una carpeta de su mesa. Llamé al colegio de médicos y consulté sobre Víctor Mendoza. Este hombre tiene un historial turbio. Los documentos que me mostró eran devastadores. Mendoza había sido sancionado 3 veces por el Colegio de Abogados por prácticas éticamente cuestionables relacionadas con casos de tutela de ancianos. Había al menos 5 familias que lo habían denunciado por manipular evaluaciones psicológicas para declarar prematuramente incompetentes a personas mayores. «Mira esto, papá», señaló un artículo de periódico fechado el año anterior. Una familia en Valencia lo demandó porque convenció a la hija de que su padre de 70 años necesitaba tutela. Después de transferir los poderes, Mendoza y la hija vaciaron las cuentas bancarias del anciano. El hombre terminó en un asilo mientras su propia hija vivía con su dinero. ¿Qué pasó con el caso? Mendoza evitó la cárcel por tecnicismos legales, pero fue suspendido temporalmente. Aparentemente, ha vuelto a ejercer usando métodos aún más sofisticados. Me recosté en el sofá procesando la magnitud de la conspiración que se había tejido a mi alrededor. No era solo Diego con problemas de juego, no era solo Beatriz siendo oportunista. Era una operación coordinada para declararme incapacitado y robar legalmente mi patrimonio de 3 millones de euros. «Papá», dijo Cristina tomando mis manos, «me pidieron que los vuelva a ver la próxima semana. Quieren que les dé una respuesta sobre si apoyo su plan de protección familiar». «¿Y qué les vas a decir?» Por primera vez desde que había comenzado esa conversación, Cristina sonrió con esa determinación feroz que había visto en el espejo tantas veces. «Les voy a decir exactamente lo que necesitas que les diga para descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar. Pero primero, necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre esta situación. Porque si vamos a luchar contra ellos, papá, vamos a hacerlo juntos y vamos a ganar». En ese momento, supe que no estaba solo en esta batalla. Mi hija no solo había descubierto el plan por su cuenta, había decidido convertirse en mi aliada más valiosa. Diego y Beatriz habían cometido un error fatal, habían subestimado tanto al padre como a la hija, y ese error iba a costarles todo. Al día siguiente de esa reveladora conversación con Cristina, tomé la decisión más importante de mi vida empresarial desde que fundé mi constructora hace 30 años. Era momento de dejar de ser reactivo y convertirme en el estratega que mis competidores habían temido durante décadas. A las 8 de la mañana, llamé a Rodrigo Campos Ruiz, mi abogado de confianza desde hace 15 años. Rodrigo había manejado todos mis contratos importantes, había estructurado la empresa cuando decidí expandirme internacionalmente, y lo más importante, era un hombre que entendía que en los negocios, como en la guerra, quien ataca primero tiene la ventaja. «Rodrigo, necesito verte hoy mismo, y trae a tu mejor especialista en derecho de familia y patrimonial. Esto va a ser complejo».
Nos reunimos en su bufete en el Paseo de la Castellana, ese edificio imponente donde había firmado los contratos más importantes de mi carrera. Esta vez, sin embargo, no estaba ahí para construir algo nuevo, sino para proteger todo lo que había edificado. «Sebastián, cuéntame exactamente qué está pasando», me dijo Rodrigo mientras servía café en su despacho. A su lado estaba Elena Vázquez, una abogada especializada que había traído específicamente para este caso. Durante 2 horas, les expliqué meticulosamente toda la situación: las estafas de Diego, las deudas de juego, la conspiración con Beatriz, el plan para declararme incapacitado y las grabaciones que Cristina había obtenido. Rodrigo tomaba notas mientras Elena analizaba cada documento que había traído. «Sebastián, esto es más serio de lo que inicialmente pensé», dijo Elena después de revisar todo el material. «No solo están intentando estafarte, están preparando un fraude legal sofisticado que podría funcionar si no actuamos inmediatamente». «¿Qué tan inmediatamente?» «Hoy mismo. Necesitamos blindar tu patrimonio antes de que presenten cualquier documentación ante un juzgado. Una vez que inicien procedimientos de tutela, aunque sean fraudulentos, pueden congelar tus activos mientras se investiga tu capacidad mental». Rodrigo se inclinó hacia adelante. «Elena tiene razón. He visto casos donde ancianos perfectamente lúcidos pierden el acceso a sus propios bienes durante meses mientras se resuelven estos procesos. Y en ese tiempo, los supuestos tutores temporales tienen acceso completo a las finanzas». «¿Qué me recomiendan?». Elena desplegó varios documentos sobre la mesa. «Primero, vamos a crear un fideicomiso irrevocable inmediatamente. Transferiremos la mayor parte de tu patrimonio a esta estructura legal donde tú mantienes el control operativo. Pero legalmente, los bienes están protegidos. Segundo», continuó Rodrigo, «necesitamos documentación médica actualizada que certifique tu capacidad mental plena. Elena ha contactado a un neuropsicólogo reconocido que puede hacerte una evaluación completa hoy mismo. Tercero, y esto es crucial», añadió Elena, «vamos a preparar una demanda preventiva contra Diego, Beatriz y Víctor Mendoza por conspiración para cometer fraude. Con las grabaciones de Cristina y la documentación del investigador privado, tenemos evidencia suficiente». Me recosté en la silla procesando la magnitud de lo que estábamos planeando. «¿Estás diciendo que voy a demandar a mi propio hijo?». «Sebastián», me dijo Rodrigo con esa seriedad que había aprendido a respetar, «tu hijo ya te demandó a ti cuando decidió golpearte con una botella para robarte 400.000 euros. Nosotros simplemente vamos a usar las armas correctas». Elena sacó entonces una calculadora y comenzó a hacer números. «Necesito conocer exactamente la estructura de tu patrimonio para optimizar la protección». Durante la siguiente hora, repasamos todo: las cuentas bancarias con 800.000 euros en efectivo, las inversiones en bonos del Estado por valor de 1.200.000 euros, mi participación del 85% en Morales & Asociados, valuada en 950.000 euros, y las propiedades inmobiliarias incluyendo mi Casa de las Rosas y 2 apartamentos de alquiler, todo sumando otros 600.000 euros. Total, 3.550.000 euros, calculó Elena. Más de lo que habías mencionado inicialmente. He sido conservador con las cifras, admití. Prefiero subestimar que exagerar. Perfecto, esto es lo que vamos a hacer. Elena desplegó un diagrama que había estado dibujando. Crearemos el fideicomiso familiar Morales con 2.800.000 euros. Cristina será la beneficiaria principal, pero tú mantienes control ejecutivo completo hasta tu muerte o incapacidad real certificada por 3 médicos independientes. Los 750.000 restantes, continuó Rodrigo, los mantendremos en cuentas bancarias tradicionales a tu nombre. Esto es importante porque si Diego y Beatriz investigan, verán que aún tienes activos significativos, pero no la cantidad que realmente esperan robar. Elena añadió otro detalle crucial. También vamos a preparar donaciones estratégicas a instituciones de caridad por 300.000 euros. Esto sirve 2 propósitos. Reduces tu patrimonio visible y creas un registro público de actos de generosidad
que contradicen cualquier alegación de deterioro mental. «Hay algo más que necesitas considerar», dijo Rodrigo, mirándome directamente a los ojos. «Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Diego perderá acceso a la herencia que probablemente ha estado contando durante años. ¿Estás preparado para esa realidad?». La pregunta me golpeó más fuerte de lo que había anticipado. Durante 32 años, había imaginado que mis hijos heredarían mi empresa, que continuarían el legado que había construido con tanto sacrificio, pero el hombre que me había golpeado con una botella ya no era el niño al que había enseñado a montar bicicleta. Rodrigo, mi hijo, murió para mí la noche que decidió agredirme por dinero. El hombre que ahora lleva su nombre es un extraño que quiere robarme. No le debo nada a un extraño. «Entendido», dijo Elena, comenzando a redactar documentos. «Pero necesitamos ser aún más estratégicos. Propongo que inicialmente transfiramos solo 2.000 al fideicomiso. Los otros 800.000 los mantenemos visibles como anzuelo». «¿Anzuelo?». «Exacto. Cuando Diego y Beatriz investiguen tu patrimonio para su plan fraudulento, encontrarán esos 800.000 euros y pensarán que es todo lo que tienes. Basarán sus cálculos en esa cifra sin saber que la mayor parte de tu fortuna ya está blindada». Rodrigo sonrió por primera vez en toda la reunión. «Es brillante, Elena. Les estamos tendiendo una trampa usando su propia codicia como cebo». Durante las siguientes 3 horas, firmé más documentos de los que había firmado en cualquier operación comercial de mi vida. Cada página representaba un ladrillo más en la fortaleza legal que estábamos construyendo alrededor de mi patrimonio. El doctor Miguel Herrera, neuropsicólogo recomendado por Elena, llegó a las 5 de la tarde. Durante 2 horas me sometió a pruebas cognitivas exhaustivas: memoria, razonamiento, capacidad de juicio, estabilidad emocional. Al final, me entregó un certificado médico que declaraba mi capacidad mental plena y excelente para un hombre de mi edad. «Don Sebastián», me dijo el doctor Herrera antes de marcharse, «sus resultados están en el percentil 95 para hombres de su grupo etario. Cualquier alegación de deterioro cognitivo sería absolutamente infundada». A las 8 de la noche, cuando salimos del despacho de Rodrigo, yo era legalmente un hombre diferente. Mi patrimonio estaba blindado, mi capacidad mental certificada, y tenía en mis manos las armas legales necesarias para destruir a cualquiera que intentara robarme. «¿Cuándo le decimos a Cristina sobre los cambios?», preguntó Elena mientras caminábamos hacia el aparcamiento. «Mañana. Pero primero, quiero ver qué información adicional puede obtener de Diego y Beatriz en su próxima reunión. Cuanta más cuerda les demos, más se ahorcarán ellos mismos». Rodrigo me estrechó la mano. «Sebastián, en 30 años de carrera legal, nunca había visto a un cliente prepararse tan meticulosamente para una batalla familiar. Diego y Beatriz no tienen idea de lo que les espera». Conduje de regreso a casa esa noche, sintiendo algo que no había experimentado en meses: control absoluto. Diego había jugado su mano creyendo que tenía ventaja, pero acababa de descubrir que había estado jugando contra un maestro. Mientras Diego y Beatriz creían que me habían quebrantado con aquella botella, yo ejecutaba la operación financiera más importante de mi vida. Durante los siguientes 5 días, trabajé con la precisión de un cirujano y la determinación de un general en guerra. El martes por la mañana, acompañado por Rodrigo y Elena, visité personalmente las 3 sucursales bancarias donde mantenía mis cuentas principales. En el Banco Santander de la calle Serrano, transferí 800.000 euros al recién creado Fideicomiso Familiar Morales. El director de la sucursal, Fernando López, quien me conocía desde hace 12 años, procesó la operación sin hacer preguntas incómodas. «Don Sebastián, ¿estás seguro de que quiere hacer una transferencia tan considerable?», fue su única consulta profesional. «Fernando, he tomado decisiones financieras durante 4 décadas. Esta es una de las más importantes», le respondí mientras firmaba los documentos, «y necesito que esta operación mantenga la máxima confidencialidad». En el BBVA de Chamartín, repetí el proceso con otros 600.000 euros. La gerente, Isabel Ramos,
una mujer eficiente que había manejado mis inversiones inmobiliarias, conocía mi reputación de empresario prudente. Es una suma considerable, don Sebastián. ¿Podemos programar una reunión con nuestro asesor de patrimonios para optimizar la estructura? Ya tengo asesoría legal especializada, Isabel. Solo necesito que proceses la transferencia con la documentación que te he proporcionado. Para el miércoles al mediodía había movido discretamente 2.400.000 euros hacia el fideicomiso. Pero la parte más delicada aún estaba pendiente: transferir mi participación del 85% en Morales & Asociados. Esa tarde, convoqué una reunión extraordinaria del consejo directivo de mi empresa. Además de mí, estaban presentes Carmen Delgado, mi socia minoritaria con el 15% restante, y nuestro contador, José Luis Navarro. Lo que no sabían era que Elena Vázquez también asistiría como consultora legal especializada en reestructuraciones corporativas. Carmen, José Luis. Comencé la reunión en la sala de juntas que había sido testigo de tantas decisiones importantes. He decidido implementar una reestructuración corporativa preventiva para optimizar la sucesión empresarial. Carmen, quien me conocía lo suficientemente bien como para detectar cuando algo importante estaba sucediendo, me miró con curiosidad. ¿Sucesión? Sebastián, espero que no estés pensando en retirarte. La empresa te necesita. No me retiro, Carmen. Al contrario, estoy asegurando que la empresa continúe prosperando independientemente de cualquier circunstancia personal que pueda surgir en el futuro. Elena presentó entonces los documentos que habíamos preparado meticulosamente. Mi participación del 85% se transferiría a una sociedad holding controlada por el fideicomiso, pero yo mantendría todos los derechos de gestión y toma de decisiones durante mi vida. Es una estructura sofisticada pero sólida, explicó Elena. Don Sebastián mantiene control operativo absoluto, pero los activos están protegidos contra cualquier contingencia legal o familiar. José Luis, siempre meticuloso con los números, revisó cada documento. Don Sebastián, esto está impecablemente estructurado, pero me permito preguntarle, ¿hay alguna amenaza específica que motive esta reestructuración? José Luis, en los negocios siempre hay amenazas. La diferencia entre empresarios exitosos y fracasados es que los exitosos se preparan antes de que las amenazas se materialicen. Carmen firmó su aprobación como socia minoritaria, confiando en mi criterio como había hecho durante 15 años. Para el jueves, Morales & Asociados había sido legalmente blindada contra cualquier intento de apropiación fraudulenta. Pero aún tenía una carta más que jugar. El viernes por la mañana, visité las oficinas de 3 organizaciones benéficas en Madrid: la Fundación Hospital Infantil, Cáritas Madrid y la Asociación de Apoyo a Personas Mayores. En cada una, firmé donaciones de 100.000 euros, todas documentadas meticulosamente con recibos oficiales y fotografías para los medios de comunicación. Don Sebastián, me dijo la directora de la Fundación Hospital Infantil, esta generosa donación permitirá equipar completamente 2 quirófanos pediátricos. ¿Le gustaría que organicemos una ceremonia de reconocimiento? Prefiero mantener un perfil discreto, respondí, pero asegúrese de que toda la documentación esté perfectamente archivada. Estas donaciones representan valores importantes para mí. Lo que no le mencioné era que cada donación creaba un registro público de mi lucidez mental y capacidad de toma de decisiones filantrópicas. Cualquier abogado que intentara argumentar mi deterioro cognitivo tendría que explicar cómo un hombre mentalmente incompetente podía realizar donaciones tan estratégicas y bien estructuradas. Durante todo este proceso, mantuve mi rutina habitual para no despertar sospechas. Cada mañana llegaba a la oficina a las 8, revisaba informes de obra, me reunía con arquitectos y contratistas. Por las tardes, jugaba dominó en el club social con mis amigos de toda la vida. A cualquier observador externo, parecía el mismo Sebastián Morales de siempre. Pero internamente, cada movimiento estaba calculado. El sábado por la tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, el mismo jardín donde Diego me había agredido 2 semanas atrás,
Sonó mi teléfono. Era Cristina. Papá, tengo noticias. Diego y Beatriz quieren reunirse conmigo mañana domingo. Dicen que es urgente y que han avanzado significativamente en los preparativos para ayudar con tu situación. ¿Te dijeron específicamente qué han avanzado? Beatriz mencionó que ya tienen toda la documentación lista y que solo necesitan mi firma como familiar médica para iniciar el proceso de protección. Perfecto. El domingo sería el día en que Diego y Beatriz mostrarían completamente sus cartas, sin saber que yo ya había ganado la partida antes de que comenzaran a jugar. Cristina, mañana después de tu reunión con ellos, vienes a casa. Hay cosas importantes que necesitas saber sobre los cambios que he estado implementando. ¿Qué tipo de cambios, papá? El tipo de cambios que van a asegurar que cuando Diego descubra lo que realmente ha perdido, sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Esa noche, mientras cenaba solo en mi comedor, mirando hacia el jardín donde todo había comenzado, sentí una satisfacción profunda que no había experimentado en meses. En 2 semanas, había transformado mi vulnerabilidad aparente en una fortaleza impenetrable. Diego había creído que esa botella rota me había quebrado. En realidad, había liberado al estratega que llevaba décadas esperando la batalla definitiva. Y ahora, con mi patrimonio blindado, mi capacidad mental certificada y las pruebas de su conspiración documentadas, estaba listo para el siguiente movimiento. El domingo, cuando Diego y Beatriz revelaran finalmente la magnitud completa de su traición, descubrirían que habían estado cazando una presa que ya no existía, porque el Sebastián Morales vulnerable que ellos pensaban manipular había desaparecido para siempre, reemplazado por el empresario implacable que había construido un imperio y que ahora estaba dispuesto a defender cada euro de él. La guerra silenciosa estaba a punto de convertirse en una victoria aplastante, y ellos ni siquiera lo veían venir. El domingo por la tarde, después de que Cristina regresara de su encuentro con Diego y Beatriz, nos reunimos en mi estudio. Mi hija tenía esa expresión tensa que había aprendido a reconocer cuando había presenciado algo particularmente inquietante en el hospital. Papá, lo que acabo de escuchar supera todas mis expectativas más pesimistas, comenzó, dejando caer una carpeta sobre mi escritorio. No solo confirmaron todo lo que sospechábamos, fueron mucho más lejos. Se sentó frente a mí, activando nuevamente la grabadora de su teléfono. Esta conversación duró casi 2 horas. Te voy a reproducir las partes más relevantes, pero prepárate porque es peor de lo que imaginábamos. La voz familiar de Diego comenzó a salir del dispositivo. Cristina, hemos hablado con el abogado Víctor Mendoza y todo está listo. Solo necesitamos tu evaluación médica preliminar, confirmando las preocupaciones cognitivas de papá. ¿Qué tipo de evaluación exactamente? La voz de Beatriz se unió, dulce pero calculadora. Nada complicado, Cristina. Solo un informe médico donde menciones haber observado episodios de confusión, decisiones financieras erráticas, posible inicio de demencia senil. Víctor dice que con eso y los testimonios que hemos preparado, podemos iniciar el proceso de tutela inmediatamente. Pause la grabación, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la admiración por la audacia de su plan. ¿Testimonios que han preparado? Escucha esto, papá. Es donde realmente muestran su verdadera naturaleza. ¿Qué testimonios?, se escuchaba preguntar a Cristina en la grabación. Bueno, respondía Diego con una seguridad que me resultó escalofriante. Tenemos varios amigos dispuestos a testificar que han notado cambios preocupantes en el comportamiento de papá durante los últimos meses. ¿Qué amigos? Manuel Soto va a declarar que papá le ofreció un contrato de construcción completamente irracional, con números que no tenían sentido, continuaba Beatriz. Laura Méndez va a testificar que en una cena familiar, papá contó la misma historia 3 veces sin recordar que ya la había narrado. Manuel Soto. Ese nombre me golpeó como un puñetazo. Un contratista menor con quien había tenido disputas comerciales el año anterior porque intentó cobrarme el doble del precio acordado para unas reformas. Laura Méndez, una conocida superficial que había estado presente en exactamente 2 cenas familiares en toda mi vida.
Cristina, interrumpí, ¿te diste cuenta de que están hablando de sobornar a testigos falsos para cometer perjurio? Eso no es todo, papá. Sigue escuchando. La grabación continuó. Víctor Mendoza ya tiene programadas las citas con el psicólogo forense, explicaba Diego. Es un profesional que entiende estas situaciones familiares complicadas, sabe cómo hacer las evaluaciones necesarias para proteger a familias como la nuestra. Un psicólogo forense corrupto. La red de conspiración era más amplia de lo que había imaginado. ¿Y después qué pasa?, preguntaba Cristina. Una vez que tengamos la tutela legal, respondía Beatriz con una frialdad que me heló la sangre, tendremos acceso completo a todas las cuentas bancarias, la empresa, las propiedades. Podremos hacer las transferencias necesarias para estabilizar la situación familiar. ¿Transferencias? Cristina, papá tiene aproximadamente 800.000 euros en efectivo y su participación en la empresa vale casi 1 millón más. Con esos recursos podemos resolver todos los problemas pendientes y asegurar el futuro de la familia. Me recosté en mi silla, sonriendo por primera vez desde que había comenzado la reproducción. 800.000 euros, exactamente la cifra que había dejado visible como anzuelo. Habían mordido perfectamente la trampa. ¿Todos los problemas pendientes?, insistía Cristina. Mira, Cristina, Diego bajaba la voz en la grabación, no te he sido completamente honesto sobre mi situación. Debo dinero, mucho dinero, a personas que no son exactamente comprensivas con los retrasos en los pagos. Por fin, la confesión directa que necesitaba. ¿Cuánto dinero, Diego? 450.000 euros. Debo esa cantidad a 3 prestamistas diferentes y me han dado hasta el final de este mes para pagar. ¿Prestamistas? Casinos, Cristina. He tenido problemas con el juego, pero eso es secundario ahora. Lo importante es resolver la situación antes de que se complique más. Beatriz interrumpió entonces. Por eso es tan urgente, Cristina. No se trata solo de Diego. Estos hombres han dejado claro que si no cobran pronto, van a empezar a visitar a toda la familia, incluida tú. Ahí estaba, la amenaza directa que confirmaría todos los cargos criminales que estaba preparando. ¿Me están amenazando? No nosotros, se apresuraba a aclarar Diego. Ellos, los prestamistas, dijeron específicamente que conocen dónde trabajas, dónde vives. Cristina, por favor, necesitamos resolver esto rápidamente. La grabación continuó durante varios minutos más, con Diego y Beatriz presionando cada vez más agresivamente para que Cristina firmara los documentos que habían preparado. Cuando finalmente terminó, mi hija me miró con una mezcla de disgusto e incredulidad. Papá, me trajeron formularios ya redactados. Querían que los firmara ahí mismo. Me mostró fotografías de los documentos. Una evaluación médica preliminar que declaraba mi deterioro cognitivo progresivo, una solicitud formal de tutela y, lo más insultante de todo, una autorización para que Diego actuara como administrador financiero temporal de mis bienes. ¿Qué les dijiste? Les dije que necesitaba revisar todo cuidadosamente, porque era una responsabilidad médica muy seria, que les daría una respuesta mañana por la tarde. Perfecto. Eso nos da exactamente el tiempo que necesitamos. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde todo había comenzado 2 semanas atrás. Cristina, mañana por la mañana vas a llamar a Diego y le vas a decir que has decidido apoyarlos completamente, que firmarás todos los documentos y que quieres reunirse el martes para acelerar el proceso. ¿Por qué voy a decirles eso? Me giré hacia ella y pude ver en sus ojos que reconoció la misma expresión que había puesto durante las negociaciones comerciales más importantes de mi carrera. Porque, hija mía, mañana martes van a descubrir que han estado cazando un fantasma. Van a aprender que el patrimonio de 800.000 euros que planeaban robar se ha evaporado. Van a entender que su padre no es el anciano confundido que creían manipular. Papá, ¿qué has hecho exactamente? He hecho lo que cualquier empresario inteligente hace cuando detecta una amenaza: eliminarla antes de que pueda causar daño real. Le expliqué entonces
todo lo que había ejecutado durante la semana pasada. El fideicomiso irrevocable, las transferencias bancarias, la reestructuración corporativa, las donaciones estratégicas, las evaluaciones médicas certificadas. Cristina, cuando Diego vaya al banco el martes esperando encontrar 800.000 euros para robar, descubrirá cuentas prácticamente vacías. Cuando intente reclamar participación en la empresa, se enterará de que ya no tengo participación directa que pueda ser transferida forzosamente. Mi hija me miró con una admiración que no había visto desde que era pequeña. ¿Y los 450.000 que debe? Esos siguen siendo completamente su problema. Pero ahora será su problema sin acceso a mi patrimonio para resolverlo. Papá, ¿te das cuenta de que esto significa guerra total? Diego nunca te va a perdonar. Cristina, le dije, poniendo mis manos en sus hombros, Diego declaró la guerra cuando decidió golpearme con una botella para robar mi dinero. Yo simplemente estoy terminando lo que él comenzó. ¿Y si se pone violento otra vez? Sonreí, sintiendo esa calma fría que había experimentado la noche de la agresión. Hijo mía, tengo grabaciones de él amenazando a toda la familia, documentación de su conspiración para cometer fraude y evidencia de soborno a testigos falsos. Si se pone violento, simplemente estará añadiendo más cargos criminales a la lista. Cristina se quedó silenciosa durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que había escuchado y aprendido. Papá, hay una cosa más que necesitas saber, dijo finalmente. Cuando me estaban presionando para firmar los documentos, Beatriz mencionó algo sobre el plan B si tú te resistías demasiado al proceso de tutela. ¿Qué plan B? Dijo que tenían métodos alternativos para convencerte de que cooperaras, que a veces los ancianos necesitan incentivos más directos para aceptar la ayuda familiar. Incentivos más directos. La implicación era clara, más violencia, posiblemente algo peor que una botella rota. Cristina, eso confirma que tomé la decisión correcta. No estamos lidiando con un hijo desesperado. Estamos lidiando con criminales que casualmente comparten nuestro apellido. Esa noche, mientras revisaba una vez más todos los documentos que había firmado durante la semana, sentí una paz profunda que no había experimentado en meses. En menos de 24 horas, Diego y Beatriz descubrirían que su elaborado plan de robo había fracasado antes de comenzar. Descubrirían que habían subestimado completamente al hombre que creían poder manipular, y descubrirían que en el ajedrez de la vida yo siempre había estado jugando 3 movimientos por delante de ellos. La trampa estaba completamente cerrada. Solo faltaba que ellos caminaran directamente hacia ella. El martes por la mañana, a las 10 en punto, recibí la llamada que había estado esperando durante 2 semanas. Era Diego, y su voz sonaba diferente. Había una urgencia desesperada que no había escuchado desde que era adolescente y había roto accidentalmente el jarrón favorito de su madre. Papá, necesito verte inmediatamente. Estoy en el banco y hay problemas con las cuentas. ¿Qué tipo de problemas, Diego?, pregunté, manteniendo un tono de curiosidad genuina mientras me servía café en la cocina de mi casa. Las cuentas están casi vacías. Los números no coinciden con lo que esperaba. ¿Has hecho alguna transferencia grande recientemente? Ahí estaba. El momento exacto en que Diego descubría que su elaborado plan de robo se había estrellado contra la realidad. ¿Por qué estás revisando mis cuentas bancarias, Diego? Un silencio incómodo siguió a mi pregunta. Pude escuchar voces de fondo, probablemente Beatriz susurrándole qué decir. Papá, después de lo que pasó el Día del Padre, Beatriz y yo hemos estado preocupados por tu bienestar financiero. Solo queríamos asegurarnos de que todo estuviera en orden. Ya veo. ¿Y cómo exactamente obtuviste acceso a información sobre mis cuentas bancarias? Otro silencio. Diego estaba comenzando a entender que había cometido un error fundamental. Yo tengo algunas autorizaciones antiguas de cuando trabajaba contigo en la empresa. Autorizaciones que fueron revocadas hace 6 meses, cuando descubrí las discrepancias en los libros contables. Repliqué con frialdad. Diego, ¿estás diciéndome que has estado accediendo ilegalmente a mi información financiera? No es ilegal. Soy tu hijo.
Tengo derecho a saber si estás tomando decisiones irracionales con el dinero familiar. Ahí estaba la máscara cayendo. La fachada de preocupación filial se desmoronaba para revelar la verdadera naturaleza de su interés. Pura codicia. Diego, ven a casa inmediatamente. Trae a Beatriz. Es hora de que tengamos una conversación muy seria sobre decisiones irracionales. 2 horas después, escuché el portón automático abrirse con ese chirrido familiar. Desde la ventana de mi estudio, vi llegar el BMW de Diego, seguido inmediatamente por otro coche que no reconocí, un Mercedes negro, del que bajó un hombre trajeado que inmediatamente identifiqué como Víctor Mendoza. Habían traído refuerzos. Perfecto. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre, encontrándome con 3 rostros que reflejaban diferentes grados de tensión y determinación. Diego parecía nervioso, Beatriz calculadoramente fría, y Mendoza tenía esa sonrisa profesional que había perfeccionado durante años de manipular familias vulnerables. «Buenos días», dije cortésmente. «Pasen, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Los conduje hasta la sala de estar, el mismo espacio donde habíamos celebrado tantas Navidades y cumpleaños cuando Diego era pequeño. Ahora, la ironía de la situación no se me escapaba. Estaba a punto de terminar definitivamente con cualquier vestigio de relación familiar en el mismo lugar donde una vez habíamos sido felices. «Sebastián», comenzó Mendoza sin perder tiempo en cortesías. «Su familia me ha consultado sobre ciertas preocupaciones relacionadas con el manejo de su patrimonio. Como abogado especializado en protección de patrimonios familiares, creo que podemos encontrar soluciones beneficiosas para todos». «¿Qué tipo de soluciones, señor Mendoza?» «Bueno, entiendo que ha realizado transferencias financieras significativas recientemente sin consultar con su familia. Esto puede indicar cierta precipitación en la toma de decisiones que podría requerir supervisión profesional». Me recosté en mi silla favorita, la misma desde donde había observado a Diego dar sus primeros pasos 30 años atrás. «Precipitación se refiere a las transferencias que hice la semana pasada». «Exactamente», intervino Beatriz. «Sebastián, moviste casi todo tu dinero sin explicárselo a nadie. Eso no es normal en una persona que está pensando con claridad». «Tienen razón», admití sonriendo ligeramente. «Definitivamente no es normal, pero tampoco es normal que el hijo de uno lo agreda con una botella por dinero o que su nuera conspire para declararlo mentalmente incompetente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver el momento exacto en que se dieron cuenta de que yo sabía más de lo que habían calculado. «Papá, no sé de qué estás hablando». Diego intentó recuperar el control de la situación, pero su voz temblaba ligeramente. «No, permíteme refrescar tu memoria». Me levanté y caminé hacia mi escritorio, de donde saqué una carpeta que había preparado meticulosamente. «Aquí tengo grabaciones de conversaciones muy interesantes. Conversaciones donde ustedes discuten cómo declararme incapacitado, cómo sobornar testigos falsos y cómo acceder a mi patrimonio para resolver tus deudas de juego». La expresión en el rostro de Mendoza cambió instantáneamente. El profesional confiado fue reemplazado por alguien que claramente estaba calculando riesgos legales. «Sebastián», Diego se puso de pie abruptamente. «Esas grabaciones son ilegales. No puedes usar conversaciones privadas». «Las grabaciones las hizo Cristina durante reuniones donde ustedes intentaron presionarla para que firmara documentos fraudulentos. En España, es perfectamente legal grabar conversaciones cuando uno de los participantes consiente, especialmente cuando hay evidencia de conspiración criminal». Beatriz se había puesto pálida. «¿Cristina nos grabó?» «Oh, mi querida Beatriz», dije disfrutando cada palabra. «Cristina no solo los grabó, también documentó fotográficamente todos los documentos falsificados que le trajeron, incluida la evaluación médica fraudulenta que querían que firmara». Mendoza se aclaró la garganta nerviosamente. «Señor Morales, creo que hay malentendidos aquí. Mi consulta con su familia fue puramente exploratoria». «Señor Mendoza», lo interrumpí, «tengo documentación completa de su historial disciplinario con el Colegio de Abogados. Sé exactamente qué tipo de consultas exploratorias usted maneja».
El abogado se puso de pie inmediatamente. Creo que esta reunión ha llegado a su fin. Diego, Beatriz, les recomiendo que busquen asesoría legal independiente antes de continuar esta conversación. No te vas a ningún lado, gritó Diego, bloqueando la salida. Papá, necesitamos resolver esto ahora. Debo 450.000 euros y tengo hasta el viernes para pagarlos. Ese es tu problema, Diego, no el mío. Es dinero familiar. Ese patrimonio me corresponde por derecho. ¿Por derecho? Me acerqué a él manteniéndolo con la mirada. ¿Qué derecho exactamente? ¿El derecho que te da romperme una botella en la cabeza? ¿El derecho que te da robar dinero de mi empresa durante meses? ¿O tal vez el derecho que te da conspirar para declararme mentalmente incompetente? Era por tu propio bien, explotó Beatriz. Eres un viejo terco que no entiende las necesidades de su propia familia. Ah, finalmente la verdad, dije sintiéndome extrañamente aliviado. Ya no más pretensiones de amor filial o preocupación por mi bienestar, solo codicia pura y simple. Diego se acercó a mí con esa expresión amenazante que había visto la noche de la agresión. Papá, vas a transferir ese dinero de vuelta a las cuentas originales y vas a darnos acceso inmediato, o las cosas se van a poner muy feas. ¿Me estás amenazando otra vez, Diego? Te estoy explicando la realidad. Esa gente a la que debo dinero no son banqueros comprensivos. Ya han preguntado por Cristina. Saben dónde trabaja. Perfecto, dije sacando mi teléfono móvil. Acabas de confesar amenazas contra tu hermana delante de testigos. Eso va a hacer que los cargos criminales sean mucho más fáciles de probar. ¿Cargos criminales? Mendoza se había acercado hacia la puerta. Oh, sí. Conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, soborno de testigos, amenazas criminales, apropiación indebida. La lista es bastante extensa. Esto es ridículo, gritó Beatriz. No puedes demandarnos por proteger nuestros derechos familiares. Señora, le respondí con la voz más fría que pude reunir, ustedes no tienen derechos sobre mi patrimonio. Lo que tenían era mi amor y mi confianza. Y ambas cosas las perdieron para siempre cuando decidieron convertirme en víctima de su codicia. Diego se dejó caer en el sofá, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. Papá, por favor, soy tu hijo. Tiene que haber una manera de resolver esto. Tenías razón, Diego. Eres mi hijo. O mejor dicho, fuiste mi hijo. El hombre que me golpeó con una botella por dinero es un extraño que casualmente lleva mi apellido. «Devuélvenos ese dinero», gritó Beatriz perdiendo completamente la compostura. «No tienes derecho a esconderlo de la familia. El dinero ya no existe», dije simplemente. «¿Qué quieres decir?» Diego se puso de pie, pánico evidente en sus ojos. «Quiero decir que los 3 millones de euros que constituían mi patrimonio han sido transferidos permanentemente a estructuras legales donde ustedes jamás podrán acceder a ellos. Cristina es ahora la beneficiaria principal de un fideicomiso irrevocable que administrará cuando yo muera. «Pero necesitamos ese dinero ahora», Diego gritó con desesperación. «No, Diego, tú necesitas ese dinero ahora, y esa es exactamente la razón por la cual nunca lo vas a tener». Mendoza ya estaba en la puerta. «Diego, Beatriz, vámonos. Esta situación está fuera de control». «No». Diego corrió hacia la puerta, bloqueando la salida otra vez. «Nadie se va de aquí hasta que esto se resuelva». «Diego», dije con calma absoluta, «quita tu mano de esa puerta ahora mismo, o llamaré a la policía para informar que me estás reteniendo contra mi voluntad en mi propia casa». Por un momento pensé que iba a repetir la violencia del Día del Padre. Sus puños se cerraron, sus ojos se inyectaron de sangre y pude ver la misma desesperación que lo había llevado a golpearme con aquella botella. Pero esta vez, algo en mi expresión le hizo entender que las consecuencias serían inmediatas y devastadoras. Lentamente quitó la mano de la puerta. «Esto no ha terminado, viejo», murmuró mientras salía. «No», respondí. «Definitivamente no ha terminado. Pero cuando termine, vas a desear nunca haber comenzado esta guerra». Los vi alejarse desde la ventana. 3 figuras derrotadas caminando hacia sus coches, sus planes en ruinas, sus ambiciones destruidas. Diego había venido a robarme 3 millones de euros.
Se marchaba sin un solo centavo y con la certeza de que había perdido a su padre para siempre. La justicia, a veces, tiene una simetría hermosa. 3 días después de aquella confrontación devastadora en mi sala de estar, decidí que era momento de exponer públicamente toda la magnitud de la conspiración que Diego y Beatriz habían orquestado contra mí. No por venganza, sino por algo mucho más poderoso: justicia. El viernes por la mañana cité a una reunión extraordinaria en mi empresa. Convoqué a Carmen Delgado, mi socia, José Luis Navarro, mi contador, y sorpresivamente también invité a Fernando López del Banco Santander e Isabel Ramos del BBVA. Quería que los pilares de mi vida profesional conocieran la verdad antes de que esta historia se extendiera por otros medios. Amigos, comencé cuando todos estuvieron sentados en la sala de conferencias. Los he convocado para informarles sobre una situación grave que ha estado desarrollándose en mi familia y que podría haber afectado significativamente mis negocios y mi reputación. Carmen, quien me conocía desde hace 15 años, inmediatamente detectó la seriedad en mi tono. «Sebastián, ¿qué está pasando?» Durante los últimos 8 meses, mi hijo Diego y su esposa Beatriz han estado ejecutando un plan sistemático para apoderarse fraudulentamente de mi patrimonio. El silencio que siguió fue absoluto. José Luis dejó de escribir en su libreta, Fernando se inclinó hacia adelante, e Isabel abrió ligeramente la boca con sorpresa. «No estoy hablando de disputas familiares normales», continué, desplegando las carpetas que había preparado meticulosamente. «Estoy hablando de un esquema criminal que incluye falsificación de documentos, soborno de testigos, amenazas de violencia y conspiración con un abogado corrupto para declararme mentalmente incompetente». Durante las siguientes 2 horas les mostré todo: las grabaciones de Cristina, los documentos falsificados que Diego y Beatriz habían preparado, la evidencia de las deudas de juego, los registros de acceso ilegal a mis cuentas bancarias y la documentación completa del plan de tutela fraudulenta. «Dios mío, Sebastián», murmuró Carmen después de escuchar una de las grabaciones donde Beatriz discutía cómo convencer a los médicos de que yo sufría deterioro cognitivo. Esto es criminal». «Exactamente. Y por eso he tomado las medidas que han visto reflejadas en las transferencias bancarias recientes». Fernando López, siempre meticuloso en asuntos financieros, revisó nuevamente los documentos del fideicomiso. «Don Sebastián, ahora entiendo perfectamente por qué reestructuró su patrimonio tan rápidamente. Estaba protegiéndose contra un fraude masivo. Pero hay más», continué, sabiendo que la parte más dolorosa aún estaba por venir. «Ayer por la noche recibí una llamada que confirma que esta conspiración ha escalado peligrosamente». Saqué mi teléfono y reproduje una grabación que había hecho la noche anterior. La voz áspera que salió del altavoz no era familiar para mis invitados, pero el mensaje era escalofriante. «Señor Morales, soy Ricardo Vega, gerente de seguridad del Casino El Dorado. Su hijo Diego nos debe 400.000 euros y el plazo venció ayer. Normalmente manejaríamos esto directamente con él, pero nos ha informado que usted controla el patrimonio familiar». Pausé la grabación. «Señores, lo que van a escuchar ahora confirma que Diego no solo ha puesto en riesgo mi patrimonio, sino la seguridad de toda mi familia». La grabación continuó. «Hemos investigado su situación financiera, don Sebastián, y sabemos que tiene medios para resolver esta deuda. Su hijo nos aseguró que usted estaría dispuesto a cooperar una vez que entendiera la urgencia de la situación». «¿Qué tipo de urgencia?», se escuchaba mi voz en la grabación. «Bueno, don Sebastián, su hija Cristina es una mujer muy hermosa. Trabaja en el Hospital Gregorio Marañón, ¿verdad? Sería una lástima que algo interrumpiera su brillante carrera médica». Isabel Ramos se llevó la mano a la boca, horrorizada. Carmen se puso pálida. José Luis dejó caer su bolígrafo. «La amenaza era clara», expliqué después de detener la grabación. «Si no pago las deudas de Diego, van a lastimar a Cristina». «¿Qué les respondiste?», preguntó Fernando, visiblemente alterado. «Les expliqué exactamente lo mismo que le expliqué a Diego, que su deuda es su problema, no el mío, y que cualquier amenaza hacia mi familia resultaría en consecuencias legales inmediatas». «¿Cómo reaccionaron?».
Ricardo Vega me informó que habían decidido expandir su círculo de cobranza. Esta mañana, Carmen, intentaron contactarte en tu casa. Carmen se puso de pie abruptamente. ¿Qué? ¿Cuándo? A las 7 de la mañana. Un hombre se presentó en tu puerta diciendo que era asociado comercial de Diego y que necesitaba discutir asuntos familiares urgentes contigo. Tu esposo José le dijo que no estabas, pero el hombre insistió en que era importante que supieras sobre las dificultades financieras de los Morales. José no me mencionó nada, porque les pedí que no te preocuparan hasta que pudiéramos reunirnos hoy. Pero Carmen, estos hombres ahora conocen tu dirección, tus horarios, y están usando tu relación conmigo para presionarte. El ambiente en la sala se había vuelto tenso y peligroso. Mis socios y banqueros estaban comenzando a entender que no estaban solo escuchando sobre disputas familiares. Estaban involucrados en una situación que podría afectar su seguridad personal. ¿Qué vamos a hacer, Sebastián?, preguntó José Luis, nerviosamente. Ya hice lo que tenía que hacer. Ayer por la tarde presenté una denuncia formal ante la Policía Nacional. Saqué entonces la carpeta más importante de todas, la documentación oficial de la denuncia que había presentado con la ayuda de Rodrigo Campos y Elena Vázquez. Diego Morales Castillo, Beatriz Serrano Luna y Víctor Mendoza están formalmente acusados de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, soborno de testigos, amenazas criminales y apropiación indebida. Leí de la documentación oficial. Adicionalmente, Ricardo Vega y el Casino El Dorado están siendo investigados por extorsión y amenazas criminales organizadas. ¿La policía ya está actuando?, preguntó Carmen. Esta mañana, a las 6, arrestaron a Diego en su apartamento. Beatriz está siendo buscada activamente. Aparentemente huyó de Madrid anoche. Víctor Mendoza fue arrestado en su oficina hace 2 horas. Isabel se recostó en su silla, procesando la magnitud de lo que había escuchado. Sebastián, esto significa que tu propio hijo... Mi hijo, la interrumpí, dejó de existir para mí la noche que decidió golpearme con una botella por dinero. El hombre que arrestaron esta mañana es un criminal que casualmente lleva mi apellido. Fernando revisó nuevamente los documentos bancarios. ¿Y qué pasa con las deudas? ¿Los casinos van a continuar presionando? Rodrigo está manejando eso legalmente. Una vez que se demuestre que las deudas fueron contraídas mediante actividades ilegales, usando fondos robados de mi empresa como capital inicial, los contratos de juego se vuelven nulos. Además, los casinos ahora enfrentan investigaciones por sus métodos de cobranza ilegales. ¿Qué significa esto para Cristina?, preguntó Carmen preocupada. Cristina está completamente protegida. Como beneficiaria principal del fideicomiso y como víctima documentada de las amenazas, tiene protección policial cuando sea necesario. Pero más importante aún, ahora tiene control total sobre el patrimonio que yo construí durante 4 décadas. José Luis calculó en su libreta. Sebastián, ¿cuánto patrimonio logró proteger del plan fraudulento? De los 3.550.000 euros originales, protegí 3.300.000 en el fideicomiso y donaciones. Solo dejé 250.000 euros en cuentas accesibles para gastos operativos normales. Increíble, exclamó Fernando. Lograste proteger más del 90% de tu patrimonio. Pero lo más importante que protegí, dije, levantándome para concluir la reunión, fue mi dignidad. Demostré que un hombre de 61 años puede ser igual de estratégico y determinado que cualquier criminal de 32. Carmen se acercó y me abrazó. Sebastián, siento mucho todo lo que has tenido que pasar, pero admiro profundamente cómo manejaste esta situación. Carmen, aprendí algo importante. Cuando la familia se convierte en amenaza, los verdaderos amigos se convierten en la nueva familia. Esa tarde, mientras regresaba a casa después de la reunión, recibí una llamada de Elena Vázquez con actualizaciones legales. Don Sebastián, Diego intentó solicitar fianza, pero el juez la negó debido a las amenazas hacia Cristina. Va a permanecer en prisión preventiva hasta el juicio. ¿Y Beatriz? Fue arrestada esta mañana en la estación de tren de Barcelona intentando huir a Francia.
Aparentemente llevaba con ella documentos falsificados y una suma considerable de dinero en efectivo. ¿Dinero robado? Estamos investigando esa posibilidad, pero don Sebastián, hay algo más importante. Diego quiere hablar con usted. ¿Para qué? Dice que quiere explicar su lado de la historia y posiblemente llegar a un acuerdo para evitar el juicio. Me detuve en el semáforo, reflexionando sobre esta última manipulación de mi hijo. Incluso desde la cárcel, seguía creyendo que podía negociar, que podía encontrar una manera de evitar las consecuencias de sus actos. Elena, dígale a Diego que mi respuesta es la misma que le di cuando me pidió 400.000 euros. Tiene exactamente lo que se merece. ¿No quiere escuchar lo que tiene que decir? Ya escuché todo lo que tenía que decir la noche que me rompió una botella en la cabeza. Cualquier conversación adicional la puede tener con su abogado defensor. Esa noche, cenando solo en mi comedor, mirando hacia el jardín donde todo había comenzado 6 semanas atrás, sentí una tranquilidad profunda que no había experimentado en meses. Diego había apostado todo a la carta de la manipulación familiar. Yo había jugado con la estrategia, la paciencia y la precisión legal. El resultado había sido inevitable desde el momento en que decidí sonreír en lugar de llorar aquella noche fatídica. La guerra había terminado y la justicia había prevalecido. 18 meses después de aquella noche del Día del Padre que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentado en mi nuevo despacho en Marbella, contemplando el Mediterráneo desde la ventana de mi apartamento. Han pasado muchas cosas desde entonces y finalmente siento que puedo contar esta historia con la perspectiva que solo da el tiempo. Diego fue condenado a 2 años y medio de prisión por los cargos de agresión cualificada, conspiración para cometer fraude y apropiación indebida. Beatriz recibió 3 años por su papel de líder intelectual en la operación fraudulenta. Víctor Mendoza, el abogado corrupto, fue sentenciado a 4 años y expulsado permanentemente del Colegio de Abogados de Madrid. El proceso judicial fue más rápido de lo que había anticipado, principalmente porque las grabaciones de Cristina y la documentación que Ramón Iglesias había recopilado crearon un caso tan sólido que los abogados defensores recomendaron acuerdos de culpabilidad para evitar sentencias más severas. La parte más satisfactoria de todo el proceso legal fue cuando el juez, don Alfonso Ruiz Herrera, leyó su sentencia final. Recuerdo sus palabras exactas. Este caso representa uno de los ejemplos más flagrantes de traición familiar que este tribunal ha presenciado. El acusado Diego Morales no solo agredió físicamente a su padre, sino que orquestó un plan sistemático para despojarlo de su patrimonio mediante fraude y manipulación psicológica. Pero la verdadera justicia no vino de los tribunales. Vino de las consecuencias naturales que siguieron a las decisiones de Diego. Los casinos, enfrentando investigaciones criminales por sus métodos de cobranza, decidieron cancelar las deudas de Diego para evitar mayor escrutinio legal. Irónicamente, el dinero por el cual había destruido nuestra relación familiar ya no era su problema cuando salió de prisión. Sin embargo, Diego descubrió rápidamente que hay consecuencias que van más allá de las financieras. Su reputación en Madrid estaba completamente destruida. Los círculos sociales que había frecuentado durante años lo rechazaron completamente. Ninguna empresa respetable estaría dispuesta a contratarlo con antecedentes criminales por fraude familiar. Cristina, por otro lado, se ha convertido en todo lo que siempre supe que podía ser. Con acceso al patrimonio del fideicomiso, pudo expandir sus estudios médicos, especializándose en neurología geriátrica. La ironía no se me escapa. Mi hija ahora se dedica profesionalmente a proteger a ancianos de exactly el tipo de abuso que Diego intentó cometer contra mí. Papá, me dijo durante una de nuestras cenas semanales en Madrid, creo que todo esto me enseñó más sobre la naturaleza humana que 10 años de carrera médica. ¿Qué aprendiste exactamente? Que la verdadera fortaleza no viene de la juventud o la manipulación, sino de la integridad y la preparación. Tú nos demostraste que la experiencia y la sabiduría siempre vencerán a la codicia y la desesperación. La empresa Morales & Asociados
continuó prosperando bajo la nueva estructura corporativa. Carmen Delgado asumió mayor responsabilidad operativa y juntos hemos expandido las operaciones hacia proyectos de desarrollo sostenible en la Costa del Sol. Mi traslado a Marbella no fue solo una búsqueda de tranquilidad, fue una decisión estratégica para estar cerca de nuestros nuevos proyectos. José Luis Navarro, mi contador fiel, me visita mensualmente para revisar los estados financieros. En nuestro último encuentro, me mostró números que confirman que las decisiones que tomé durante aquellas semanas críticas fueron correctas. El patrimonio protegido en el fideicomiso ha crecido un 18% en los últimos 18 meses. Don Sebastián, me dijo José Luis, su decisión de reestructurar el patrimonio no solo lo protegió del fraude, optimizó completamente su crecimiento financiero. La parte más inesperada de esta nueva etapa de mi vida ha sido la paz mental. Durante 40 años de construir mi empresa, siempre tuve la presión de pensar en la sucesión familiar, de asegurarme de que mis hijos pudieran continuar el legado. Esa presión desapareció completamente cuando Diego demostró ser indigno de cualquier herencia. Ahora, a los 63 años, vivo exclusivamente para mí y para quienes genuinamente merecen mi amor y confianza. Cristina viene a visitarme cada mes, y nuestras conversaciones son más profundas y significativas que cualquier intercambio que tuve con Diego en sus últimos 10 años. Ramón Iglesias, mi investigador privado, se ha convertido en un amigo personal. Ocasionalmente almorzamos juntos, y siempre me actualiza sobre los casos familiares complejos que maneja. Don Sebastián, me dijo recientemente, su caso se ha convertido en un modelo de estudio para otros clientes que enfrentan situaciones similares. Les enseño cómo la preparación anticipada y la documentación meticulosa pueden convertir a una víctima potencial en el vencedor absoluto. Hay algo profundamente satisfactorio en saber que mi experiencia puede ayudar a otros padres y madres que se encuentran en situaciones similares. ¿Qué pasó con Diego después de su liberación? Según Cristina, quien mantiene contacto mínimo con él por obligación familiar, se mudó a Valencia, donde trabaja como vendedor en una concesionaria de coches usados. Beatriz lo abandonó mientras estaba en prisión y ahora vive con una nueva identidad en algún lugar de Francia. Diego intentó contactarme una vez, aproximadamente 6 meses después de su liberación. Me escribió una carta larga, llena de excusas y peticiones de perdón. Al final, sugería la posibilidad de reconstruir nuestra relación familiar y mencionaba que había aprendido de sus errores. La carta terminaba en la basura sin respuesta. Porque hay errores que se pueden perdonar y hay traiciones que cambian permanentemente la naturaleza de las relaciones humanas. Cuando alguien te golpea con una botella por dinero y conspira para robarte el patrimonio que construiste con décadas de trabajo, esa persona cruza una línea que no se puede descruzar. ¿Me siento culpable por no intentar salvar a Diego? No. Mi responsabilidad como padre era criarlo, educarlo y darle oportunidades. Hice todo eso durante 32 años. Sus decisiones como adulto son completamente suyas y las consecuencias también. ¿Extraño al hijo que creí que tenía? A veces, pero he aprendido a distinguir entre extrañar una ilusión y extrañar una realidad. El Diego que yo amaba probablemente nunca existió realmente. Era una proyección de mis esperanzas paternas sobre un hombre que siempre fue fundamentalmente diferente de lo que yo había imaginado. Cristina, en cambio, superó todas mis expectativas. No solo administra brillantemente su parte del patrimonio familiar, sino que ha usado recursos del fideicomiso para establecer una fundación que proporciona asesoría legal gratuita a ancianos víctimas de abuso familiar. Papá, me explicó cuando anunció la fundación, tu experiencia me enseñó que hay miles de personas mayores que necesitan protección contra sus propias familias. Esta mañana, mientras tomaba café en mi terraza con vista al mar, reflexioné sobre la pregunta que muchos me han hecho. ¿Valió la pena perder un hijo para proteger mi patrimonio? La pregunta está mal planteada. No perdí un hijo para proteger dinero. Perdí la ilusión de un hijo que en realidad era un depredador.
y protegí la dignidad y el futuro que había construido con 4 décadas de trabajo honesto. A los 63 años, he aprendido que el amor familiar no debe ser incondicional cuando se convierte en una licencia para el abuso. Establecer límites firmes no es crueldad, es amor propio y justicia. Hay padres que creen que deben sacrificar todo por sus hijos, sin importar el comportamiento de esos hijos. Yo creo que ese tipo de amor en realidad facilita la destrucción de toda la familia. Diego tuvo 32 años de oportunidades para elegir ser un hijo del cual yo pudiera estar orgulloso. En lugar de eso, eligió ser un criminal. Esa elección tuvo consecuencias, y yo me aseguré de que esas consecuencias fueran proporcionales a la gravedad de su traición. ¿Qué consejo le daría a otros padres que se encuentran en situaciones similares? Primero, documenten todo. Segundo, actúen preventivamente, no reactivamente. Tercero, entiendan que proteger su dignidad y su patrimonio no los convierte en malos padres, los convierte en personas que se respetan a sí mismas. Y finalmente, nunca olviden que ustedes construyeron lo que tienen. Nadie, ni siquiera sus propios hijos, tiene derecho a destruir ese logro por codicia o desesperación. Al cerrar este capítulo de mi vida, puedo decir con certeza absoluta que tomé todas las decisiones correctas. Diego creyó que esa botella rota me había quebrantado, pero en realidad me había liberado. Me liberó de la obligación de proteger a alguien que no merecía protección. Me liberó de la ilusión de que el amor familiar debía ser incondicional. Y me liberó para construir una nueva vida basada en respeto mutuo, dignidad y relaciones auténticas. A los 63 años soy más libre, más próspero y más en paz de lo que he sido en décadas. Y eso, amigos míos, es la mejor venganza de todas: vivir bien. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.